Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dije Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Amén. Dice: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él, le vamos a dar lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como acostumbra los pentecostales. Amén. Gloria a Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Poderoso Dios, te damos gracias, Cristo de poder, por esta tu palabra, Señor. Traiga usted, Dios Santo, en esta hora el entendimiento a tu pueblo, Señor, a mi vida, Rey de Gloria. Poderoso sea el Dios. Usted conoce, Señor amado, la necesidad, Rey de Gloria, que hay en tu pueblo, que hay en la iglesia en estos tiempos, Señor. Bendito Dios, a no entender, Señor, en estos tiempos los cuales vivimos, Señor, tiempos complicados, tiempos difíciles, Señor. Ábrenos, Padre, ese entendimiento, ese conocimiento, Señor, esa sabiduría de lo alto, Dios Santo, para poder comprender, Dios amado, tu palabra, bendito Dios, tu mensaje en estos tiempos, Jehová. Levanta a la iglesia, Señor, que cobre ánimo en este tiempo, Jehová. Bendito Dios, tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos para la gloria suya, Jehová eterno. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, iglesia. Gloria a Dios para siempre. Santo sea el Señor, que Dios nos ayude. La verdad que siempre hablamos de la mamá, del papá y de los hijos, ¿cierto? Y nunca hablamos de la viuda. Mire qué papel interesante, hermano, cumple la viuda en nuestras iglesias. Amén. Sí, hermano, cumple un rol muy interesante la viuda dentro de la iglesia, y debe de ser amada también así por la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas viudas hay aquí? Gloria a Dios. Ninguna. Que el Dios de paz nos bendiga. Amén. Gloria sea al Señor. Pero ¿cuántas viudas en el Espíritu? Que Dios nos ayude. ¿Cuántas viudas en el Espíritu, hermano? Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe? Yo enfoqué esta palabra, Dios me daba el discernimiento, hermano, de este mensaje. La verdad que yo quiero enfocar en 2 cosas: el temor de la viuda y la valentía de Elías. 2 cosas importantes, hermano, que la iglesia en este tiempo está perdiendo: la valentía, el fuego de Dios. Sí, hermano, gloria a Dios para siempre. ¿Sabe usted que en el tiempo en el cual vivía el profeta Elías, si bien sabemos, hermano, que la gran mayoría de los reyes, más bien dicho casi todos, cometieron lo malo ante los ojos de Jehová? Hicieron lo malo, cometieron iniquidades, aberraciones, levantaron altares en los lugares altos, adoraron a Milcón, a Baal, etc. Pero ¿sabe?
En este tiempo estamos viviendo exactamente lo mismo. En todo el mundo, los gobernantes de la tierra están haciendo exactamente lo mismo que en aquellos tiempos. Y como bien venimos, hermano, cierto, quizá anunciando a la iglesia todo este tiempo, las leyes que le quieren imponer al ser humano, no tan solo a la iglesia, sino que al ser humano en general. Porque hay mucha gente, hermano, que quizá no se congrega, pero no está de acuerdo con estas leyes. Y estos gobernantes nos quieren imponer cosas. Y muchas veces, hermano, la iglesia calla la voz profética, la reserva moral que tiene la nación, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted es reserva moral. Si usted está en santidad, es reserva moral. Si usted está en pecado, santo, que Dios nos ayude. ¿Me está entendiendo, cierto? Si usted es la reserva moral, tiene que caminar en santidad. Y si no somos reserva moral, vamos a cometer iniquidad ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos estar defendiendo estas leyes? ¿Cómo podría estar defendiendo a mi familia, a mis hijos, si yo estoy en pecado? La iglesia está en pecado. La iglesia está gangrenosa. Que Dios nos ayude. Aquí la viuda tenía temor. La viuda sentía temor porque ya se le acababa ese puñado de harina. Se le acababa el aceite de la tinaja. Entonces lo único que le restaba a ella era morirse con su pequeño. ¿Cierto? Hoy en día la iglesia está, hermano, en un enfoque que Cristo viene. Totalmente de acuerdo porque anuncio la venida de Cristo. Y sé que Cristo viene en cualquier minuto. En cualquier minuto Cristo viene por su vida o por mí, viene individualmente, viene por la iglesia, yo no lo sé. Solamente lo sabe el maestro. Pero la iglesia se ha quedado encajonada dentro de las 4 paredes esperando que Cristo venga. ¿Sí o no? Y haciendo nada. Haciendo nada, iglesia, déjeme decírselo. Como decía mi siervo Lema, con miedo de salir a la calle, porque si tienes el parlante muy alto, temes a que te lleven preso. ¿Cierto? Es así. Estamos temiendo, no estamos atrincherando porque ha venido el temor a la iglesia. Ya no hay muchos que predican en las calles. La iglesia ha menguado. Hoy le tenemos miedo que el parlante está muy alto y nos vengan a cerrar el local. Ya la iglesia se está inundando de este miedo. Como decía mi pastor, muchas iglesias han sido cerradas, hermano. Las sinagogas están vacías y han tenido que trasladarse a otros lugares los pastores. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la valentía de Elías? ¿Dónde están esas mujeres guerreras de oración? ¿Dónde están estas viudas, estas mujeres que tenemos que estar orando, clamando al Señor? Una iglesia con poder, una iglesia con fuego de Dios. El diablo no la puede derribar. Amén. El diablo no la puede derribar. Al contrario, le va a temer. Pero como la iglesia ha entrado en un sueño y está apasionadamente durmiendo con una buena almohada, entonces está indiferente a todo esto. ¿Cómo voy a ir yo a La Moneda a pararme con un cartel a decir no al aborto? ¿Cómo voy a ir si yo soy ministra del Señor? Eres ministra del Señor, pero tienes hijos, tienes nietos y tienes una generación que defender. Porque tú eres la reserva moral. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas guerreras hay en este día? ¿Cuántas Déboras se quieren levantar en este día? ¿Cuánto temor hay en nuestras vidas, iglesia? ¿Cuántas han venido hoy día con un temor a ese problema que te agobia? ¿Cuántas veces has venido con ese problema al altar y ese problema sigue ahí y no sale de ti? Porque te ha faltado la fe, porque te ha faltado la confianza.
Oye, el profeta tuvo confianza en Dios. Ve allá a Sidón, porque ahí te espera una viuda. Oye, eso es lo que me da a entender la historia, hermano amado, que Sarepta era un lugar, hermano, donde había buena fauna, había buena pesca. Y como había esta sequía tan grande, no había nada de aquello. Pero el profeta confiaba en que Dios le iba a sostener. Oye, ¿quién va a sostener este tiempo, la iglesia de este tiempo? ¿Acaso no va a ser nuestro Dios? Oye, pero así como estamos, tan indiferentes de buscar el rostro del Señor, ¿cómo Dios nos va a oír? ¿Cómo Dios nos va a oír, iglesia? Si estamos divididos, si estamos separados, ya no hay comunión en el Espíritu. Hay un gran muro que está dividiendo la iglesia de Cristo. ¿Y por qué está el ego? Porque está la altivez, porque está la arrogancia, porque está el orgullo. Sí. Dice la palabra que el altivo lo mira desde lejos y al humilde lo va a exalzar. Pero hoy en día quiero ser más que la siervita que está al lado mío. Hoy día quiero aparentar más que ella. Que Dios reprenda al diablo de nuestras vidas. Y que seamos mujeres con fuego de Dios. Que seamos mujeres llenas del Espíritu Santo. Aleluya. Que esté ese bautismo genuino en nuestra vida. Espíritu Santo y fuego, dice la palabra. Cuidado con las emocionalistas. Que el espíritu de emoción no nos invada. Que no sea un abrazo de emoción. Que no sea una lágrima de emoción. Sino que sea el verdadero Espíritu Santo. Sea el verdadero Dios de Elías. Que nos toque. Que nos ministre. Aleluya. Elías fue sustentado. Ahí en las cuevas del Nehué fue sustentado por cuervos. ¿Acaso en este tiempo Dios no tendrá para sustentarnos a nosotros? ¿Acaso si las puertas de los reyes y los gobernadores de estos tiempos se cerraren, no cerraren nuestra sinagoga, Dios no tendrá para sostenernos? Aleluya. Dios tiene para sostener su pueblo. Y sabe, si nosotros no queremos hablar ni denunciar el pecado, las piedras van a hablar por nosotros. Y si usted y yo no denunciamos el pecado, somos cómplices de él. Netamente, iglesia. Sí, somos cómplices de la maldad. Por eso es que nosotros alzamos la voz como iglesia. Y vamos a la calle como iglesia. No como hombre, ni como una ideología, ni cosa que le parezca, sino que vamos como iglesia, defensora de la vida, defensores de la fe, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Oye, Pablo de persecución pasó a ser un hijo de Dios. Perseguía a la iglesia y pasó a ser un defensor del evangelio. Vea usted. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos dé la fuerza. Esta mujer, lo único que tenía era ese puñado de harina y esa tinaja con aceite. Que a mí se me imagina que era menos que esto lo que tenía. Así está la iglesia en este tiempo. Ya no hay aceite. Ya no hay aceite. Yo a usted la miro bonita por fuera. Pero sabe, el Espíritu de Dios me dice que falta aceite. Falta aceite. Falta aceite. ¿Sabe usted que si usted estuviera llena de aceite, y esta mujer que está hablando también, no habría cansancio ni fatiga en nuestras vidas? Estarían el anhelo y el deseo
Gloria a Dios para siempre. Estaría ese verdadero anhelo, hermano, por buscar el rostro del Señor. Pero hemos caído en esto, que no hemos atrincherado y no hemos querido buscar más. Y nos quedamos con ese poquito. Y eso es suficiente. Y no queremos seguir escarbando porque no nos conviene. ¿Me entiendes? Porque si me sigo escabullando en la sociedad, es muy probable que se me cierren muchas puertas, partiendo por el trabajo. Sí, capaz que nos echen de los trabajos a las que trabajan. Porque ya está defendiendo un evangelio. Porque está defendiendo tus hijos, la familia. Este es el tiempo, iglesia, que nos levantemos con fuego, con un verdadero espíritu. ¿Sabe? Elías, siendo un hombre poderoso, un profeta de Dios, quizá en ese tiempo, hermano, Israel pasaba este periodo de sequía por causa de su pecado, de su maldad. Hoy en día a la iglesia, hermano, le va a tocar vivir también por causa del pecado, parte de la persecución. Y aunque usted diga, pero ¿cómo? ¿Cuántos están dispuestos a dar el cogote aquí? Disculpe la palabra. ¿Cuántas están dispuestas? Santo, que Dios nos ayude. ¿Cuántas son salvas? Y si son salvas, ¿para qué seguir pecando? ¿Para qué seguir irritándonos? ¿Para qué seguir en la codicia? ¿Para qué seguir en la envidia? La envidia ha dividido al pueblo de Dios. ¿Sabe? A veces decimos el pueblo de Israel pecó por falta de conocimiento. La iglesia de este tiempo tiene conocimiento y sigue pecando. Y aquí es donde a mí me da pena la iglesia de este tiempo. Me entristece mi corazón la iglesia de este tiempo. Porque a veces no queremos reconocer cómo estamos. Nos cuesta reconocernos al Señor. Me cuesta reconocer que tengo poca harina. Me cuesta reconocer que tengo poco aceite. Me cuesta reconocerlo. Porque quiero aparentar a que la otra no es tan espiritual como yo. Que Dios nos ayude. Que podamos amarnos con ese amor sincero. La palabra dice que el amor es uno de los mayores mandamientos y que cubre multitudes de pecados. Pero hoy en día la iglesia está lejos de tener amor. Sí, está lejos, hermano. Somos indiferentes a la que llegó. Sí, está ese ego. No está ese abrazo, no está ese amor. Mire, la viuda lo único que quería, hermano, que a mí se me imagina, no sé, que a lo mejor ella dijo, se termina el aceite, se termina la harina y me dejo morir con mi hijo. Pero ella no sabía que Jehová tenía un plan, que ella tenía un siervo. Él tenía un siervo de Dios que iba a enviar para que ella le pudiera sostener en ese tiempo de sequía. Mire qué grande es el Señor. Hoy, ¿acaso Dios no puede hacer eso con la iglesia chilena? Esto no es con espada ni con ejército. Esto es con el poder de Dios y la palabra. Es con el Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no puede tomar un EVAC siendo chiquitito? Siendo tan poquitito. ¿Acaso no lo puede tomar, hermano, como una reserva en esta nación? ¿Acaso no puede provocar cosas grandes el Señor? Si nos unimos todos juntos. Si nos unimos, hermano, en un espíritu, en una oración,
en un cuerpo, en un alma, en un espíritu, adorando al Señor. La palabra dice que si pidiéremos al Padre 2 o 3 en su nombre, Él lo hará. Y si nosotros aquí, ¿cuántas habemos? ¿Cuántas habemos, hermano? ¿Le podremos decir al sicomoro que se mueva? Pero con esta fe que tenemos, ¿le podremos decir? ¿Le podremos decir? Aquí me demuestra la palabra que la viuda tenía poca fe, porque se quería dejar morir. Pero en cambio el profeta tenía fe. Sírveme a mí primero, ¿cierto? Sírveme a mí primero. Y no sació el aceite ni la harina. Eso tiene que pasar con la iglesia en este día. Iglesia amada, que no escasee en nuestras vidas el aceite y la harina. Pero esto se va a mantener en nosotros siempre y cuando tengamos un corazón sincero a Dios. Un corazón sincero. ¿Sabe? Da a entender la palabra más adelante que el único rey que fue conforme al corazón de Dios fue Josías. Hizo lo bueno ante Dios. Hoy en día, ¿qué podemos esperar de nuestra presidenta? Pura basura. De los gobernantes de la tierra, pura basura. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Se está preparando la iglesia? ¿Qué está pasando, iglesia amada, con nuestros hijos? ¿Qué está pasando con la familia espiritual en este tiempo? La familia espiritual se está desordenando. Y cuando decimos muchas veces viene juicio al mundo, ¿sabe? El juicio comienza por casa. El juicio comienza por casa. La iglesia está desordenada. Ya no es la iglesia apasionada de los primeros tiempos. Esa iglesia, hermano, que comía con Jesús, que estaba con Jesús, que hacía con el Maestro. Hoy en día hay una iglesia dividida. Y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Que Dios nos ayude y que podamos ser fieles a Dios y que podamos caminar con fuego y que podamos ser mujeres idóneas, mujeres capaces de conducir nuestros hogares. Quizá no somos viudas, pero a veces enviudamos en el espíritu, ¿sabe? Flaqueamos en el espíritu. Nos debilitamos en el espíritu. Porque el problema, la dificultad de tu ministerio, el problema muchas veces conyugal, muchas veces es el problema los hijos que no te acompañan. ¿Y por qué sucede esto, hermano amado? Porque el diablo ha venido a tenderle trampa a la iglesia. Es la única forma que el diablo te frustre, la única forma que el diablo te mantenga atado es tenerte lleno de problemas. Y el problema te aparta de Dios. ¿Sí? Porque la iglesia concentra, hermano, su entorno al problema. Su vida la enfoca en el problema y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios tiene para nosotros, las promesas de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Me imagino, hermano, el profeta cansado, quizás huyendo, hermano, porque era el único que se había salvado de la muerte. Porque Dios le había ordenado que se fuese, que se escondiera. Vea usted, quizá ahí podemos ver la acción del profeta nosotros como iglesia. Su valentía, no cobardía, porque era necesario que aún viviera. Era necesario. Porque si no, Dios a lo mejor hubiese permitido que se muriese. Hoy en día es necesario que la iglesia viva.
Es necesario que la iglesia se levante. Sí, es necesario que la iglesia se levante. Usted es la iglesia, hermana. Usted es joven. Usted es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y sabe que si no nos levantamos, si la iglesia no se levanta en esta nación, o no se levanta un grupito, hermano amado, déjeme decirle que aquí en Chile muchas puertas se van a cerrar a la iglesia. Y aunque nosotros digamos, pero ¿cómo se nos van a cerrar las puertas? Pastor Lema decía que nosotros no le debemos nada a las autoridades. Perfecto, no le debemos nada. Pero ¿sabe? Tal vez estos lugares los cierren sin motivo alguno. Porque van a venir tras la iglesia. Van a venir tras suyo que usted está anunciando la verdad. Y aquí es donde yo le pregunto, ¿cuántos están dispuestos a dar la vida por Cristo? ¿Estamos dispuestos como iglesia? ¿Como mujeres? Alguna mamá dice, estamos dispuestas a dar la vida por nuestros hijos. ¿Pero será tan así? ¿Será tan así? ¿Estaremos dispuestas a dar la vida por Cristo? Qué difícil pregunta, hermano. A veces decimos, sí, estoy dispuesta. Pero si no tengo fe, no tengo la convicción que hay un Dios vivo, si flaqueo, difícilmente voy a poder dar la vida por mi hijo o por Cristo. Porque la fe que tiene la iglesia es mediocre en este tiempo. Entonces tenemos que levantarnos como verdaderas hijas de Dios, como mujeres de Dios. Llegó el tiempo, iglesia. Ya no se quede ahí. Salga a la calle. Defienda a sus hijos. Recién veíamos ahí, hermano, que se puede hacer. Usted se puede levantar en su colegio, donde sus hijos van. Usted puede reunir un grupo de hermanas que a lo mejor tienen sus hijos ahí mismo. Y quizá pegar un cartel o estar con un cartel, aunque le digan loca, te llamen trastornada, como quieran llamarte. Pero tú defiendes el derecho de tus hijos, de tu familia. Y no te quedes callada. No te dejes morir. No te dejes invalidar. No dejes que te impongan lo que la Escritura no nos dice. ¿Me entiende? La palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios no miente. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto alaban al Señor? La iglesia sigue aclamando al Señor. Mire lo que dice Proverbios 6, capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina tu alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria a Dios para siempre. Esas cosas las aborrece Dios. Y si a nosotros nos quieren imponer todas estas cosas, nos quieren imponer una ley de aborto, porque yo no puedo ir con mi hija que tiene 15 años, 13 años, y ir al colegio, a la puerta del colegio, a lo mejor a decir, alto, esto no me lo enseña la palabra. Esto no es para mí. Pero a veces acobardamos. Sí, acobardamos. No lo queremos hacer, iglesia. Está en usted si quiere hacerlo o no. Está en mí si quiere hacerlo o no. Pero la palabra me enseña otra cosa. Y si yo no denuncio el pecado, voy a ser cómplice. Al igual usted. Bendito sea el Señor. Quizá esta viuda dejándose morir ya no tenía nada más que hacer porque había sequía. Eso daba a entender, hermano, que no había producción en ese tiempo de ningún tipo. Entonces era como rendirse. ¿Se podrá rendir la iglesia en este tiempo? ¿Nos podremos rendir en este tiempo?
¿Podremos decir, Pastor Lema, no salimos más a la calle? ¿No más manifestaciones a la calle? Porque ya nos ganaron los corruptos. Si nosotros tenemos la verdad y tenemos una espada, tenemos la coraza, tenemos el yelmo de la fe, la coraza de justicia, difícilmente nos pueden derribar. Difícilmente, iglesia. Así que yo motivo a la iglesia que se levante, que no cese, que la iglesia se levante en pie de guerra. La palabra dice, pedidme, yo os daré. Y si nosotros le pedimos justicia, Dios hará justicia como la viuda. ¿O no, iglesia? La viuda pedía justicia y nadie la quería oír. Pero hasta que llegó el minuto y hubo justicia para ella. Asimismo habrá para la iglesia en este tiempo. Sí, hermano. Vendrá el Señor un día y Él hará justicia a todas estas iniquidades. Si bien no está en nuestras manos a lo mejor hacer justicia por nuestros propios méritos, pero tenemos la palabra. Y la palabra es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios para siempre. Y a veces nos negamos y no queremos concretar lo que Dios tiene para nosotros. Poderoso sea el Señor. ¿Cuántas están cabeceando? ¿Cuántas vírgenes insensatas hay? Que Dios nos ayude. ¿Cuántas vírgenes sensatas hay en este lugar? ¿Cuántas están esperando a su amado hasta la madrugada? Con su lámpara encendida, dice la palabra. Aleluya. O estamos cabeceando como mujeres. La Dorca de la iglesia se caracteriza por una mujer hacendosa, emprendedora. ¿O me equivoco? ¿Es así o no? ¿Hacemos labores de Dorca? ¿Copiamos lo bueno de la Dorca? Que Dios nos ayude. A mí se me imagina que esa Dorca era oradora. Esa Dorca era una apasionada por Dios. Hoy en día no tenemos mujeres apasionadas. Hay más mujeres apasionadas por el WhatsApp y por el Facebook. ¿O no? Sí, pues. Apasionadas por la teleserie. ¿Sí? Ya no hay mujeres apasionadas que derraman esa lágrima al Señor. Porque el aceite está escaseando. Oye, y el altar está lleno de tinaja, aleluya. Y el aceite está rebalsando. Solo basta que tú te des la cita para venir a buscarla. ¿Sí? Y a 50 centímetros tení los quintales de harina por tonelada. Pero ahora como estamos cómodas, le ponemos un cojín a la rodilla. ¿Cierto? Sí, pues y ahora para que sea más rápido y eficiente el aseo le ponemos baldosa. Entonces un pañito y está listo. Menos trabajo para la Dorca y más tiempo para el WhatsApp. ¿O no? Así está la iglesia. Está indiferente. La iglesia está indiferente, déjeme decírselo. La palabra dice que somos sal de la tierra y estamos siendo aullados. Estamos siendo aullados, pisoteados. Oye, esa nueva reforma que quieren levantar en contra de la iglesia, ¿usted cree que está bien eso? Y están calladitos. Y algunos están ignorantes a esto. No, es que a mí no me pertenece eso porque eso es política. No, ¿qué me importa a mí lo que dicen en el Senado? Oye, sí nos importa. ¿Y sabe por qué tenemos que estar con las antenas bien paraditas? Porque estamos en peligro de extinción.
como los dinosaurios. Sí, pues. Que Dios nos ayude. La iglesia está en peligro de extinción. A la verdadera iglesia de Cristo, a la amada, a la novia, a la ataviada, la quieren desaparecer de la faz de la tierra. La nueva orden mundial se está preparando para tener una sola iglesia. Sí, una sola moneda. Si usted estaba llena de tarjetas de crédito y era buena para consumir, le va a llegar. Le va a llegar. Porque después ya no vaya a tener tu propio dinero. Si no tenía el chip, no te dejáis marcar, no lo vaya a manejar. Y aquí es donde va a venir ese temor como la viuda. Y es donde vamos a tener que tener la valentía, que Dios nos libre de llegar a aquello, que Cristo haya venido antes por nosotros. Sí, que Cristo haya venido antes por la iglesia. Entonces la iglesia, hermano, está en un peligro de extinción. ¿Y por qué está pasando esto, hermano? Porque la iglesia se muestra indiferente a todo esto. Porque no hemos hecho un evangelio 3 veces en la semana, culto. Me siento, escucho el mensaje y me voy. Y a veces la Biblia se me queda hasta en la silla. Hasta el otro culto. Y la palabra dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Es así o no, iglesia? Dice claramente la palabra. Vengo a la iglesia, estoy, pero es como si no estuviera. Y toda la carga se la lleva el pastor o la sierva. No, ellos que oren, que ellos hagan, sí. Ellos sostienen. ¿Es así o no? Y nos mostramos indiferentes. No, si mi pastor y mi sierva oran, luego ¿para qué voy a orar yo? Si el culto va a estar avivado igual. Resulta que el pastor le está haciendo su propio culto a Dios. ¿Y qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mi aceite? Gloria a Dios para siempre. ¿A cuánto le está hablando el Señor en este día? ¿Sabe? A mí esta palabra, hermano, mire, yo le decía a mi pastora Jessica, estoy entre 2 mensajes. Y le dije, Señor, solamente dicta tú en mi corazón lo que tú quieres para la iglesia. Y en la iglesia hay necesidad. Y no me voy a extender mucho, ¿sabe? Porque sé que hay necesidad en la iglesia. Sé que hay algunas que necesitan aceite. Y no es que aquí está el aceite, y no es que vamos a orar por ti y va a llegar el aceite, no. Es que el corazón tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Un verdadero convertimiento. Y la iglesia tiene que tener una verdadera disposición. Y si no tenemos esa verdadera disposición, entramos en un caos. Y aquí es donde estamos en peligro de extinción. Y aunque usted dirá, ¿pero por qué? Como los dinosaurios. Estamos corriendo peligro. Estamos en tiempos peligrosos. En tiempos malos. Esta generación es más perversa que Sodoma y Gomorra. ¿O no? Imagínense lo que nos mostraba el siervo en esos videos. ¡Qué aberrante! Imagínese usted Sodoma y Gomorra, le llovió azufre. ¿Qué le irá a llover a esta generación? Azufre también. Y la palabra dice, que Dios nos ayude, que Dios nos libre, que podamos caminar en el Señor. Levántese como una verdadera guerrera en el Señor. Tenga la astucia y la fe de Elías, la confianza que Elías depositó en Dios. ¿Sabe? Elías tuvo el privilegio de que el Señor viniese por él en esos carros de fuego. Oye, qué glorioso sería, siervo, si no fuésemos en esos carros. Oye, si Cristo viniera en este minuto, alabado sea el Señor. ¿Cuántos están dispuestos?
¿O cuántos se quedarían llorando ahí? A lo mejor, que Dios nos libre. Yo no sé si a ti te da angustia en tu corazón saber que Cristo viene. ¿Sabe? A mí me preocupa la situación que la iglesia está viviendo. ¿Sabe? Entristece mi corazón la iglesia. Porque hay dolor. ¿Sabe? Hay dolor en la iglesia. La tierra está de parto y la iglesia está muda. La iglesia está en silencio. Hay algunos poquitos valientes que se están levantando y estamos alzando la voz. ¿Y cuántos tienen miedo de no hacerlo? Porque está el temor. ¿Cuántos tienen miedo en estos tiempos de decir la verdad? Porque hay temor. ¿Cuántos estamos cuidando la reputación? Es que si yo me meto en esto, muchos pastores dicen esto y siervas dicen esto. Es que si yo me meto en esto, mi congregación se va a ir todita. ¿Me entiende? Si yo someto a la iglesia a oración y ayuno, van a quedar 30 de 100. ¿No ve que los otros estaban solamente por ser un cupo más dentro de la iglesia? Dice la palabra que habrán 2 en un molino, uno será tomado y otro será dejado. ¿Es así o no? Habrán 2 durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Eso mismo va a pasar en la iglesia. Cuando la iglesia se esté levantando, cuando los siervos de Dios, las siervas de Dios comiencen a hacer guerra de ayuno y de oración dentro de los pueblos, ¿cuántos valientes van a quedar? Haga la prueba. O quizás ya la ha hecho. Quizás a lo mejor ya ha hecho esa prueba y quedaron solamente los valientes. Así que con esos valientes tenemos que levantarnos. Con esos valientes le vamos a dar la pelea a la Bachelet. Y la vamos a ir a molestar todos los días al Senado. Y nos vamos a parar todos los días frente a la moneda. Sí, pues. Que Dios nos ayude. Oye, si esta es una bendita locura, hermano. Esta locura tiene que estar dentro del corazón. Y tenemos que ser mujeres apasionadas y tenemos que tener harto aceite en la tinaja. ¿Me entiende? Para que alumbremos desde lejos. Porque si no tenemos aceite, lamentablemente, hermano, vamos a acobardar y nos va a entrar el temor de la viuda y nos vamos a trincherar y nos vamos a dejar aplastar como una cucaracha. ¿Cierto? Que el Dios de paz nos ayude. No le quiero agravar más porque sé que tiene hambre, está cansado. Que el Dios de paz bendiga esta palabra. Tome su porción, tome lo bueno de este mensaje, sea valiente y crea que Dios en este tiempo también va a sostener la iglesia. Y que no nos ha desamparado. Él no nos ha dejado solo, iglesia. Un poquito le veremos y otro poquito no. Pero ¿sabe cuando no le vemos? Es porque estamos flojeando. Sí. Y cuando le vemos es porque estamos vivitos en el Espíritu. Y le sentimos de verdad en el corazón. Pero cuando hay flojera, Dios no se manifiesta. Así que después del almuerzo va a tener que sacudirse la flojera porque en el culto de la noche va a tener que derramar ese colirio. ¿Cuántos la alaban? Oye, y Dios no se aparta de nosotros, ¿ah? En ningún minuto se aparta el Señor de nosotros. Así que ahí donde esté, caeceando, alabe al Señor. Gloria a Dios para siempre. Póngase de pie. Póngase de pie. Gloria a Dios para siempre. Por ahí dicen poquito, pero bueno. Que sea bueno. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que no he modificado porque gran parte de lo que ministró Pastor Lema es palabra de Dios y está en el fundamento bíblico. Amén. Y yo sé que Dios nos respalda. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor. Si hay alguna